A través de esta emisora presentamos el programa Una luz en el camino, en la conducción de la hermana Oyarzo. Bienvenidos, Dios les bendiga. Pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvóme a mí. Muy buenas tardes, queridos amados oyentes. Les saludamos muy atentamente de esta hermosa ciudad de Frutillar, ¿cierto? De aquí, de esta hermosa cuenca. Muy bienvenidos ustedes. Y esta hermosa tarde, ¿verdad? Otoñal aquí, desde los estudios aquí de Radio Nuevo Amanecer. Y dice, como el joven se casa con la doncella, se casará contigo tus hijos. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo tu Dios. Jesús, desde el Jordán a las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Se dice que el vino es escarnecedor y la cerveza abrotadora. Cuando la copa rojea, muerde el hombre como serpiente. ¿Sabe usted, mi amigo oyente, que el 30% de los accidentes y de las muertes son bajo del alcohol, de la influencia bajo del alcohol? El 20% de la violencia intrafamiliar es bajo del 20% de la influencia bajo del alcohol. Se dice que un 30% de los hogares que el hombre trabaja para llevar el sustento al hogar, a la esposa y a los hijos, la mitad del sueldo y más que eso, ya la tiene empeñado allí en la esquina de la cantina, esquina de la calle. Qué tragedia. Cuando la esposa le reclama, el esposo la golpea. No hay plata. Esto es lo que trae. Pero ¿sabe? Yo quiero llevarlo acá a la palabra de Dios, que está registrada en el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 2. El primer milagro de Jesús en el tercer día, hubo una boda en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús, y sus discípulos fueron invitados también a esa boda. Dice que Jesús era el hijo tierno y cariñoso, pero su rostro ya no era el mismo porque llevaba un conflicto en su semblante, dice la palabra. Pero dice que esa boda de esos tiempos duraba varios días, 15 días. Y dice que los que se estaban casando, ¿verdad? Los que estaban allí festejándose en la boda, eran familiares de José y María. Pero Jesús y sus discípulos fueron invitados a las bodas. Pero dice que faltó una provisión allí. Dice que no debía de faltar el vino en una boda. Si faltaba el vino, no era boda. Como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen más vino? Y Jesús respondió, mujer, ¿qué tengo que ver con eso? Aún no ha llegado mi hora. Jesús le estaba diciendo, todavía no ha llegado la hora de mi muerte. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os diga. Y allí habían 6 tinajas de piedra para el agua, y las que usaban los judíos para purificación. De cada una cabía 2 o 3 cántaros de 50 litros de agua en cada tinaja. Y Jesús dijo, llenad, le dijo los sirvientes, llenad las tinajas de agua.
y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestre Sala. Y lo llevaron. Y cuando el maestro Sala probó, gustó el agua hecha vino, sin saber dónde era. Mis amigos oyentes, hay muchos mitos, como Jesús tomó en las bodas de Caná, pero Jesús no convirtió el vino fermentado, el vino que muerde a los hombres cuando la copa rojea, muerde como serpiente, y el hombre se embrutece, ¿verdad? Y es soberbio. Pero el vino que el Señor dio, la copa de bendición a los hombres en esa boda, de esa familia humilde, de ese hogar humilde ahí de Caná. Ese vino era el jugo de la vid. El vino que da el Señor no es el vino que muerde como serpiente y embrutece el hombre, sino fue la copa de bendición que dio la bienvenida a ese casamiento. Dice que toda boda, dice que da una voz de alegría, de paz y de gozo, porque dice que el Señor, cuando venga a buscar su novia, lo llevará a la casa del Padre, a la casa de su Padre, y ahí brindará con esa novia que es la iglesia. Allí va a haber regocijo y alegría, ¿verdad? En las bodas de Caná, esas 6 tinajas de agua, también estaba representando el bautismo de Cristo y su muerte, que se entregaría por muchos y lo compraría con su propia sangre allí en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo el relato, el verso 11. El milagro de Caná de Galilea fue la primera señal que hizo Jesús. Así reveló su gloria a sus discípulos y creyeron en él, fortalecieron su fe. Después de esto, descendieron a Capernaum su madre y sus hermanos y sus discípulos, y tuvieron allí muchos días. Mi amigo oyente que me escuchas en esta hora, no es como hay muchos mitos, vuelvo a repetir, que el Señor tomó, entonces yo debo de tomar, porque el Señor tomó. Sí, el Señor convirtió el agua en vino. Por ejemplo, cuando lo llevó al maestro Sala y probaron el sabor, él le dijo después: sacad ahora, llevarlo al maestro Sala, y lo llevaron. Y cuando el maestro Sala gustó del agua hecha vino, sin saber dónde era, no sabían los sirvientes, habían sacado el agua. El maestro Sala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando haya bebido bien, sirve el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. El maestro Sala, cierto, creyó que el novio tenía el buen vino guardado allí, pero la provisión del vino había faltado, se había acabado. Y el Señor realizó su primer milagro, convirtiendo 6 tinajas de agua en vino, el jugo de la vid. El Señor allí también dio la bienvenida a su pueblo, cuando le dará la bienvenida allí en el cielo. Allí en el cielo celebrará con su novia las bodas allí, con todos los redimidos. Mi amigo que me escuchas, mi amiga que me escuchas, tú quieres unirte a esta familia. ¿Quieres tú también celebrar las bodas allí en el cielo? El Señor te invita. Ven, ven para que tú seas parte de esa boda, de ese regocijo, cuando el novio venga y lleve su novia a la casa de su padre y allí le diga: esta es mi novia que se guardó virgen hasta el regreso del novio para buscarla. El Señor también
te llama a ti a ser parte de esa familia, de ese encuentro con el novio. Qué hermoso será cuando ese novio y esa novia se abracen allí, se regocijen. Mi amigo, que el Señor te bendiga. Sé parte tú de esa bendición, de esta familia. Si este programa está siendo de bendición para ti, llama al siguiente número: 996-1019-30, 996-1019-30. Y me despido de ti diciendo que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro y te conceda bondad, que el Señor alce a ti su rostro y tenga misericordia y haya paz en ti. Amén y amén. A través de esta emisora hemos presentado el programa Una luz en el camino, en la conducción de la hermana Oyarzo. Hasta pronto. Dios les bendiga.